Sin más, entonces, vayamos a ver los dos temas que nos traen hoy aquí son la discrecionalidad y la gradualidad para las sanciones aduaneras. Y en este espacio, pues, vamos a empezar con el tema de esta es nuestra agenda, les decía, los dos temas, la discrecionalidad en sanciones aduaneras y la gradualidad para las sanciones. Pensando entonces en la discrecionalidad, ¿qué es en realidad esta discrecionalidad que está dada en un ámbito netamente administrativo para la actividad que la administración aduanera supervisa? Y entonces tenemos aquí algunas definiciones que les traía para que podamos un poco empezar sobre alguna base. Pues la discrecionalidad es, según Marcial Rubio, es el margen de arbitrio que el derecho da a los órganos y organismos del Estado para ejercitar sus competencias en atención a los fines para los que les fueron establecidas y en atención al interés público. Ojo con esto, que siempre la discrecionalidad, incluso en las otras dos definiciones que les he dado, siempre está abocada en algo que es permisible y que detrás de ello hay un interés público, que es el que se está salvaguardando. Con ello, retrocedemos un poco a qué se entiende por discrecionalidad, y la discrecionalidad pues viene discrecional, que implica ese hacer libre, esa potestad que tiene el Ejecutivo para poder afectar sus funciones, claramente las funciones que son de su competencia. Y justamente en este espacio estamos en las infracciones que son competencia de la administración aduanera para sancionar, para imponer esas sanciones a los operadores, ya sea de comercio exterior, operadores intervinientes y los terceros que ahora también están siendo sancionados por la Ley General de Aduanas. Pero eso ¿a qué nos lleva? A que siempre, y en las definiciones, en general en la doctrina, cuando estamos hablando de discrecionalidad, pues hay dos conceptos que siempre se mantienen. Uno de ellos es el principio de legalidad, que implica que todo este espacio en el que se está haciendo una potestad, se está ejerciendo una potestad libre respecto de algo de su competencia, tiene que mantenerse en la legalidad. Y por el contrario, lo que se quiere evitar es que exista algún rango de arbitrariedad. Y es así que el espacio de la discrecionalidad no es abierto totalmente. Incluso a nuestra normativa nacional tenemos una base legal para ello. Y en el marco de nuestro Código Tributario, pues tenemos el espacio de dos normas en particular, o dos artículos dentro de nuestro Código Tributario en particular. El primero de ellos es el artículo 82, donde está consagrada esta facultad de discrecionalidad de sancionar las infracciones tributarias. No se olviden que el Código Tributario lo aplicamos de manera supletoria a falta de disposiciones en particular en nuestra Ley General de Aduanas. Y este es uno de estos casos. El Código Tributario nos establece esta facultad discrecional. Y ahondo un poco más en el artículo 166, donde nos habla claramente de que tiene que ser, en base a esta facultad discrecional, también una aplicación gradual o de la gradualidad de sanciones que corresponden a las infracciones que están tipificadas en norma. Y aquí es donde de manera importante nos da un pauteo, y es que toda esta discrecionalidad, en mérito justamente a este principio de legalidad, debe ser otorgado en base a una resolución de superintendencia, que son justamente las resoluciones que se han emitido en los últimos días. Había empezado comentando justamente respecto de la Marcha Blanca, y a pesar de que, digamos, hoy nos vamos a abocar más
a los temas de la discrecionalidad que ha sido dada a raíz de la declaratoria de emergencia, no podemos olvidar que también tuvimos este año una resolución que otorgó nuevamente esta facultad discrecional para no determinar y sancionar infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, y que cubría un rango, un periodo de tiempo y respecto también de algunas infracciones, y ese rango inicialmente estaba entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Ojo con esto, que era nuestra marcha blanca respecto de algunas infracciones que habían generado dificultad en la operativa. En paralelo a esto es que hemos empezado con nuestra declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, y esta es la norma principal, digamos, sobre la cual se basa la nueva facultad discrecional que emitió la Administración Aduanera. Adicionalmente, claro, sustentado en un informe de evaluación interno de la propia entidad. Esta resolución, la número 6, es la que en realidad da pie a un periodo importante para la aplicación de esta facultad discrecional. Y aquí nuevamente estamos en un espacio en el que buscaba más bien el interés público. ¿Se acuerdan que hablábamos al inicio del interés público? Bueno, en efecto, aquí, tratando de buscar el interés público, es que se da este beneficio para que la Administración Aduanera pueda no determinar ni sanciones, no determinar infracciones ni sancionar en virtud a esas infracciones. Y entonces vayamos a cómo ha quedado esta línea de tiempo importante respecto de esta facultad discrecional. Bueno, empezamos con esta resolución, la número 6, que aprobaba la facultad discrecional a raíz de la emergencia sanitaria, que nos dio un rango del 12 de marzo al 9 de junio, de manera inicial. Y pueden ustedes notar que el primer tramo ya se cruzaba con la facultad discrecional que se había dado en mérito a la marcha blanca para la implementación, digamos, o la adecuación de los operadores respecto de la nueva tabla. Nos agarró también en medio de la transición. Y finalmente, en un segundo momento, a raíz de que se extendió el plazo para la emergencia sanitaria, también se prorrogó el periodo bajo el cual se va a aplicar esta facultad discrecional y la ampliaron hasta el 30 de junio. ¿Sí? 30 de junio. En este espacio, digamos que se aplicaba de manera nacional a todas las intendencias de aduana del país, y luego más bien, ya el fin de semana que ha pasado, ha salido una nueva resolución de facultad discrecional de la SUNAT, pero está referida y está abocada solamente a algunas aduanas, a algunas jurisdicciones. Va alineado con las nuevas disposiciones de aislamiento social que ha dado el gobierno, y respecto de esos departamentos en los cuales el aislamiento social todavía tiene algunas medidas diferenciadas respecto del resto del país, donde ya se ha levantado el aislamiento social, va en esa línea y ha dado dos tramos. Un primer momento va a ser desde el 1 de julio al 12 de julio, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, pero de manera inicial quiero que veamos nuestra línea de tiempo. Y luego tiene un segundo tramo desde el 13 de julio hasta el 31 de julio. Y con esto es con lo que estamos ahorita. Pero ¿qué implicaría entonces esta facultad discrecional, o qué está diciendo la SUNAT como administración aduanera respecto de las infracciones que se están cometiendo durante estos momentos de emergencia sanitaria y ahora de aislamiento social? Bueno,
es importante tener en cuenta que en la medida en que es una facultad discrecional y que es esta potestad que tiene la administración de no sancionar, a pesar de que se incurran en los tipos infraccionales, pues está sujeto también a que la administración determine cuáles son esas infracciones que están cubiertas dentro de esta facultad discrecional, porque también ha venido acompañada de un grupo de infracciones respecto de las cuales se puede aplicar. No es de manera generalizada o indiscriminada, y hay que tener cuidado con eso. Antes de que veamos un poco más cómo ha venido la disgregación en cuanto a periodos y en cuanto a infracciones, veamos los requisitos que nos ha puesto esta resolución. Y tampoco es de libre albedrío de la administración, sino del lado de el principio de legalidad ha establecido 4 elementos importantes para que pueda ser aplicada esta facultad discrecional. El primero de ellos es que, como les había comentado, no todas las infracciones que están en la Ley General de Aduanas pueden acceder a esta facultad discrecional, ¿sí? Lo que ha establecido son un anexo en el cual están cubiertas algunas infracciones de operadores de comercio exterior. Hay algunas infracciones también de operadores intervinientes, importadores, exportadores, y las infracciones para terceros. Un segundo requisito muy importante es que este infractor haya sido incluido. Bajo la nueva dinámica de la tabla de sanciones, se establece el supuesto que está incluido dentro del tipo infraccional que establece la Ley General de Aduanas, y este supuesto lleva aparejado infractores. Es decir, la norma ha determinado que no solamente el hecho que está tipificado como supuesto puede ser ejecutado por cualquier tipo de operador, sino que algunos operadores son los que van a ser sancionados por haber cometido esa infracción. Y en un tercer momento, esta nueva tabla de sanciones, esta nueva dinámica, nos establece, además de la cuantía, una categoría, es decir, el rango de si esa infracción es grave, leve, y con eso empieza también a hacer las evaluaciones de las categorías de los operadores de comercio exterior. Bueno, entonces como segundo requisito, bajo esta nueva dinámica de la tabla, la resolución de discrecionalidad también ha determinado quiénes van a ser los infractores que podrían ser beneficiados de la aplicación de esta discrecionalidad para no ser sancionados. Un tercer supuesto es que se haya subsanado la infracción, es decir, se haya corregido esa conducta o esa situación de error o de incumplimiento que calificaba como infracción, que se haya subsanado. Y el cuarto elemento muy importante que hemos estado viendo es que no es indefinido, que no es totalmente abierto en el tiempo, sino que está determinado a un periodo en particular, y entonces ahí es donde la norma nos dice que la infracción se debería haber cometido en el periodo que establece la norma. Y ahí tenemos rangos diferentes para el primer espacio de discrecionalidad, que ha sido dado hasta el 30 de junio, y el segundo momento para la cobertura de la discrecionalidad, que será solamente para los departamentos donde se mantiene las disposiciones de aislamiento social. Entonces veamos esto del periodo. Decíamos que el primer tramo, con la extensión, con la prórroga, va desde el 12 de marzo hasta el 30 de junio. Esto es el primer espacio, es decir, si se han incurrido en infracciones en este periodo,
posiblemente estemos en condiciones de poder solicitar que se nos aplique la facultad discrecional y que por lo tanto no seamos sancionados. En este espacio, la norma, la resolución 6 del 2020, incluyó un anexo único donde se contempló quiénes eran los operadores que calificaban como infractores, dependiendo de la parte de la tabla, si era operador de comercio exterior, si era operador interviniente o si era un tercero. Y en este espacio, pues, determinó cuáles eran estas infracciones que van a estar cubiertas por la posibilidad de no ser sancionados. Ojo con esto, que estamos hablando de infracciones que se deben haber cometido dentro de estos tramos contemplados en la norma, del periodo de tiempo del 12 de marzo hasta el 30 de junio, y que además aquel que haya incurrido en la infracción esté también incluido en el anexo único de la resolución 6/2020. Entonces, dentro de las infracciones que corresponden a nuestros operadores de comercio exterior, hay las codificaciones que ustedes tienen ahí de la N7 a la N21, que tiene que ver básicamente con la información de manifiesto de carga, con la transmisión de información incompleta o con la falta de algún documento de transporte al no haber sido incluido en el manifiesto de carga. También está cubierta la información del manifiesto de carga desconsolidado o consolidado, y han tratado de incluir del mismo modo infracciones que corresponden al ingreso de mercancías como a la salida. Bajo estos parámetros que ha dado la normativa, esta resolución de SUNAT, pues también identificado en el espacio de los operadores de comercio exterior a los transportistas, a los agentes de carga internacional, a las empresas de servicio postal, a las empresas de servicio de entrega rápida, almacenes aduaneros, despachadores de aduana, y dependiendo de los tipos infraccionales, ha pedido que se les vaya a otorgar facultad discrecional o se les vaya a no sancionar en medio de esta discrecional. Tiene que ver claramente con las operaciones, con esta dinámica que implica el poder contar con la información del país de origen, si probablemente había algunas dificultades en poder recibir la información o que el transportista desde su punto de origen transmita toda la información completa que es necesaria para que a su vez sea transmitida a la administración aduanera previa a su llegada o con ocasión de su llegada, que tiene que ver con toda la dinámica de manifiesto de carga y los detalles en cuanto a bultos, en cuanto a unidades de carga y la información que debe transmitirse conjuntamente con la documentación y dentro de los plazos, que también era uno de los espacios que estuvo cubierto dentro de la Marcha Blanca, que era poder liberar o permitir a los operadores de comercio exterior que se adecúen a los tiempos que ahora nuestra normativa requería. En el espacio de los operadores intervinientes ha cubierto también una serie de infracciones, como ustedes pueden ver, ha cubierto un gran tramo de infracciones, pero tener en cuenta que cuando estamos hablando de las infracciones que tienen que ver de P1 a P8, solamente ha incluido como un operador que no va a ser sancionado, que podría ser evaluado para la facultad discrecional, al operador de base fija. Y más bien en el resto de las infracciones que están cubiertas a partir de P11 en adelante, sí ha contemplado a todos los beneficiarios de los regímenes aduaneros, al importador, al exportador. ¿Y dónde está aquí nuestros espacios de la discrecionalidad para estas infracciones que pudiéramos haber incurrido? Básicamente está en información que tiene que ver con no transmitir o no regularizar nuestros
despachos, si estuviésemos hablando de los despachos anticipados, en muchísimos casos ha habido la necesidad de utilizar despachos urgentes. Este tipo de despacho, esta modalidad de despacho, nos da las facilidades a la llegada de la carga, pero también nos obliga a regularizar y enviar información a la administración pasado determinado plazo. Ojo con esto, que aquí tenemos un espacio importante de si no hemos podido cubrir las expectativas de la normativa en cuanto a la regularización, deberíamos regularizar, que es el primer condicionante para efectos de poder acceder a que se aplique la facultad discrecional para que no seamos sancionados. En este espacio también hay algo que deberíamos destacar y que en los regímenes de exportación ahora tenemos infracciones que están cubiertas en la P12 y en la P13. Y aquí los exportadores pues podrían, en base a la nueva tabla de sanciones, incurrir en infracción por no rectificar el valor si estuviesen ocurriendo hechos posteriores a la regularización que hacen que el valor declarado cambie. Tradicionalmente no era una costumbre de nuestros exportadores regresar a la aduana para rectificar el valor de exportación. Sin embargo, ello podía generar algunos ajustes que hacían de manera ya de trabajo interno para efectos beneficios. Hoy, con nuestra nueva tabla, con las disposiciones que han sido incorporadas en la Ley General de Aduanas y en el reglamento, ha quedado una nueva obligación, que es regresar a la aduana para rectificar el valor de las exportaciones. Esto también está cubierto dentro de la facultad discrecional que ha dado la SUNAT para este periodo. Luego tendría también algo importante en cuanto a las infracciones que pueden cometer los importadores o los beneficiarios de regímenes de perfeccionamiento, que ya están incluidas dentro de la P16 y la P19. Tienen que ver con los errores o la información incorrecta respecto del valor o asociada al valor. Y aquí hay varios elementos que la administración ha considerado que podrían ser elementos que influyan en un valor incorrecto. Los ha incluido todos dentro del espacio de la facultad discrecional y tiene que ver con error asociado al valor, pero que tenga que ver con marca comercial, con modelo, con descripciones mínimas, el estado de la mercancía, la cantidad comercial declarada, la calidad, el origen, el país de adquisición o de embarque y también las condiciones de la transacción, con excepción de los Incoterms. Ojo que en este espacio, nuevamente les destaco, es un tipo infraccional que ha variado respecto de la tabla de sanciones anterior. Ahora está abocado netamente a elementos de error que generen alguna diferencia en el valor o que genere alguna información incompleta que no permita determinar correctamente el valor. Y aquí también ha cubierto a los regímenes de perfeccionamiento, estamos hablando de la reposición de mercancías en franquicia arancelaria, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, y eventualmente también podría considerarse algún tema de error en el valor, otro tipo de regímenes de perfeccionamiento. Un espacio adicional que ha cubierto también la edad discrecional es esta novedad de infracción por no destinar la mercancía al despacho anticipado, en los casos en los que ya ha quedado como obligatorio, que está en la P44. Esta infracción también está cubierta claramente con las dificultades de la pandemia y las dificultades que han tenido que enfrentar los operadores de comercio, diversas razones
ya sean temas operativos de puertos, en destino, ya sean temas de la salida del buque en origen, que no permitían, más allá del proceso de adecuación en el que estábamos, no permitían que las compañías puedan hacer su declaración anticipada de manera adecuada. Y además, sumado a ello, las dificultades respecto de las autorizaciones que debían contar los importadores para que su personal pueda tener los permisos para recibir la carga y no necesariamente tener que cubrir o incurrir en sobrecostos por tener que dejar la carga en un depósito temporal o un depósito simple si lograba obtener el levante. Todas estas dificultades han estado contempladas y se ha mantenido entonces la posibilidad de no ser sancionado por no destinar las mercancías bajo despacho anticipado. Pero eso, ojo, tenemos un primer espacio a nivel nacional solo hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio veremos que el espacio es diferente. Y luego, para cerrar la sección de los operadores intervinientes, también ha cubierto a los laboratorios por los temas de muestras representativas que son necesarias durante el despacho y también de manera importante a los turistas bajo el régimen de los vehículos que son ingresados para fines turísticos, claramente asociado a que el periodo por el cual se permite este régimen especial, que ingrese un turista con su vehículo sin tener que pagar tributos de importación, y dado el cierre de fronteras, pues era prácticamente un hecho imposible que este turista salga y retire el vehículo dentro del periodo que le hubiera otorgado la administración aduanera a su ingreso al haberse acogido a este régimen especial. Y luego, finalmente, para los terceros, ha contemplado que la facultad discrecional está abocada a la infracción de no exhibir o transmitir la información, ya sea incompleta o de manera veraz, auténtica, sin errores dentro de los plazos establecidos por la administración, en la medida en que califique el tercero para efectos de estas obligaciones. Luego, decíamos que ya a partir del 1 de julio tenemos un nuevo espacio, que es 2 tramos. El primero, del 1 de julio al 12 de julio, y un segundo tramo del 13 de julio al 31 de julio. ¿Qué deberíamos tener en cuenta aquí? Les decía que esto no va a ser aplicado de manera general a todo el país. Solamente los departamentos en los cuales se mantiene las disposiciones de aislamiento social son los que van a ser, digamos, aquellos beneficiarios de la posibilidad de la aplicación de la facultad discrecional. Y entonces estas aduanas son las aduanas a través de las cuales se vaya a generar la operación de comercio exterior respecto de la cual se ha cometido una infracción o se cometa una infracción, solo respecto de estas intendencias de aduana, en las jurisdicciones de estas intendencias de aduana, es donde se van a evaluar las infracciones para que pueda aplicarse la facultad discrecional. Y como pueden ver, y ese era un poco el propósito de mostrárselos de manera general, más allá de que luego tenemos que recurrir a nuestra tabla para saber qué significa el P1 o el P44, pero ustedes pueden ver de manera transversal en esta diapositiva que del 1 de julio al 12 de julio prácticamente la norma ha mantenido los mismos tipos infraccionales, las mismas infracciones, pero con la diferencia en que solo se aplican en estas intendencias de aduana. Mantiene el mismo criterio. No así respecto del segundo tramo
que está vigente y que tiene que ver con las infracciones que se cometan entre el 13 de julio y el 31 de julio, que es el último tramo que está contemplado en la norma. Aquí más bien ha eliminado algunos tipos infraccionales y ha incluido algunos otros. El espacio que nos ha dado esta nueva norma, que tiene que ver ya más bien con estas intendencias de aduana, en las cuales solamente se va a continuar aplicando esta facultad discrecional. Un segundo. Ok, entonces decíamos que estos dos siguientes tramos, estamos en el primero que está manteniendo las infracciones dentro de esta facultad discrecional y lo mismo para los mismos infractores. Estamos hablando nuevamente de los temas de manifiesto de carga, estamos hablando de la información respecto del valor del importador, de la regularización de los regímenes, y lo mismo con el despacho anticipado, que decíamos era la P44 y se está manteniendo inclusive en adelante para solo para estas intendencias de aduana. ¿Qué quiere decir entonces? Que en aduana marítima del Callao, en aduana aérea y postal, en Tacna, en Puno y en otras aduanas, en Paita, en Tumbes, ya a partir del 1 de julio, nuevamente los importadores están siendo sancionados por no acogerse al despacho anticipado y los transportistas por no cumplir con transmitir todos los detalles respecto del manifiesto de carga o los documentos asociados. ¿Qué nos queda en el segundo anexo? Que tiene que ver con el periodo del 13 de junio, entonces. Está incorporándose algunas infracciones que tienen que ver con el proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto de la descripción de la mercancía, el tipo, el número de documento de identificación del dueño consignatario en el manifiesto de carga, salvo que hayan sido rectificados antes de la llegada del medio de transporte, la mercancía se encuentre consignada correctamente en la declaración y además dependerá de si el infractor ha sido el transportista, su representante o el agente de carga internacional. En estos espacios que se han incorporado, que son las infracciones del N60, la N61 y la N62, que tiene que ver con las empresas de servicio postal o de entrega rápida, también se han incluido. Estas infracciones no estaban cubiertas dentro del primer tramo, pero sí se les ha incluido para este último periodo. Y luego también tenemos que se han incorporado infracciones que tienen que ver con los operadores de comercio exterior en general, inclusive agentes de aduana y transportistas, operadores multimodales, almacenes aduaneros y agentes de carga respecto de la información que deben transmitir dentro de determinados plazos. Este tipo infraccional simplemente considera de manera global todas las obligaciones que tienen un periodo de tiempo o proporcionar información o documentación de manera incompleta como un tipo infraccional sancionable con multa. En el último espacio, que tienen que ver con los operadores intervinientes, también ha tratado de mantener las infracciones para la aplicación de la facultad discrecional, ha eliminado algunas, pero también ha incluido las que he marcado en amarillo, como por ejemplo este bloque que tiene que ver con la información respecto de la descripción de la mercancía, el documento de identidad del dueño consignatario, el manifiesto de carga de ingreso o el de carga desconsolidado al momento del ingreso,
pero siempre que se haya transmitido o se hayan rectificado antes de la llegada del medio de transporte. Entonces, ha tratado de cubrir un espacio diferente y ha incluido también dentro de la posibilidad de aplicar la facultad discrecional a los temas del valor, nuevamente para importador y beneficiario aduanero, en la medida en que no existan tributos dejados de pagar, que es únicamente la P70. Luego, a nivel de P76 y P77, se está abocando a todos los operadores intervinientes, importador, exportador y beneficiarios de cualquier régimen, incluidos los laboratorios y los pasajeros, que respecto de transmitir la información de manera incompleta o con errores, o que se haya transmitido fuera de los plazos que ha establecido la norma, salvo que esté expresamente contemplada en alguna de las infracciones que están más bien al inicio de la tabla, básicamente abocados hasta la P20 aproximadamente, y de ahí la P71, 72, 74, que son las previas a estas últimas. Es decir, a cualquier otro tipo de situación que no haya sido tipificado claramente en un supuesto infraccional. Y bueno, el tercero se mantiene también con este beneficio de podérsele aplicar la facultad discrecional. ¿Qué podemos recoger de esto? Entonces, que hay unos requisitos que tenemos que cuidar para poder solicitar la aplicación de esta facultad discrecional, es decir, si sea cual fueren hayan sido las razones, y eso es algo importante que destacar, la facultad discrecional ha establecido una razón que es de interés público, que ha tenido que ver con las medidas sanitarias a raíz del COVID, de emergencia sanitaria. Entonces, no está entrando a evaluar cuáles fueron las razones por las cuales se cometió la infracción. Le basta saber que está incluida la infracción en el cuadro, en el anexo, que la infracción también ha sido contemplado como un infractor que podría beneficiarse de esta facultad discrecional, siempre y cuando se haya subsanado, es decir, se manifieste esta voluntad de corregir esa situación que incurrió en la infracción y que se haya cometido dentro de los periodos que ha establecido en cada una de las normas, tanto la resolución 006-2020 como la 13 que ha salido el fin de semana pasado. Solamente ya para cerrar el tema de la discrecionalidad, y aquí no lo llega a decir como un requisito, pero claramente se apreciaría que esta discrecionalidad, bajo el principio de esta potestad, porque no es una obligación, es una potestad que tiene la administración de aplicarlo, sujeto a acción. No existe una instrucción o una orden de que no se aplique a rajatabla, pero sí un interés superior, que es el interés público, para no sancionar a aquellos infractores que hayan incurrido. La expectativa sí es que aquellos que pudieran haber incurrido en estas infracciones, pues de manera general, si se cumplen estas condiciones, que la infracción esté en el anexo, que el infractor también está contemplado en el anexo y que ya la situación que estaba como infracción fue subsanada en la medida en que se cometió en los tramos, en los periodos de tiempo que establecía la norma, pues sea beneficiado también con esta facultad discrecional. No sé, Rocío, si vamos a hacer un corte para preguntas o ya todo al final. Para el final. Acabo de leer tu mensaje en el chat. Ok. Entonces... Decía que estaba con el audio apagado, pero decía que cualquier persona que quiera hacer sus preguntas puede colocarla en el chat y al final
vamos a leerlas para que Claudia nos pueda apoyar contestándolas. ¿Okay? Ya, perfecto. Buenísimo, sí. Y las van dejando ahí entonces en el chat y avanzamos con este segundo tema que tenemos hoy y ya luego podemos verlas del chat y las resolvemos. Ok, entonces, más allá de esta posibilidad de poder acceder a una facultad discrecional y es que no seamos sancionados por estas infracciones según la norma, lo que nos está permitiendo la norma dentro de los rangos, también hay un segundo espacio importante para nuestros operadores de comercio exterior y operadores intervinientes en este momento, y que ha generado también una serie de preguntas e inquietudes con la emisión de la tabla de sanciones a fines del año pasado y que está vigente ya desde ahora. Y es el tema de la gradualidad. Aquí, en lo que corresponde a la gradualidad, también tenemos la legalidad cubierta y está contemplado también en el artículo 166 de nuestro Código Tributario. Tiene que ver con esta facultad también discrecional, surge de ahí esta facultad discrecional de que la administración pueda aplicar gradualmente las sanciones y en estos casos debe emitirse una resolución también de superintendencia estableciendo estos tramos o los parámetros o criterios que deben ser objetivos para la aplicación de la gradualidad de las sanciones. Es importante también tener en cuenta que esto implica pues que es el siguiente momento, digamos, a la discrecionalidad pura, y es que si ya incurrimos en una infracción que no encaja dentro de la facultad discrecional para no ser sancionado y más bien recibimos la resolución de determinación en la que somos sancionados, pues el espacio adicional que nos queda es el de poder acceder a la gradualidad. Esto implica la reducción de la cuantía de la multa que corresponda para esa infracción. Siempre teniendo en cuenta que la premisa bajo la cual trabaja el Código Tributario, esta facultad de dar la gradualidad en las sanciones, solamente corresponde aplicarse hasta antes del recurso de apelación. Con lo cual, sí podríamos eventualmente discutir en una primera etapa ante la administración aduanera en el recurso de reclamación, todavía teniendo la posibilidad de acceder a la gradualidad. Sin embargo, algo muy peculiar que ha pasado con la nueva tabla es que ha cambiado la dinámica de esta gradualidad. Y veníamos de un espacio en el que teníamos o coexistían en nuestra norma aduanera anterior el régimen de incentivos y en paralelo la resolución de SUNAT que establecía el régimen de gradualidad. ¿Y qué teníamos aquí? Pues un régimen de incentivos que más bien nos daba rebajas que partían desde el 90%, que partían desde el 90% y que podía incluso llegar hasta el 50% de la rebaja, dependiendo el momento en el que era detectada la comisión de la infracción. Y por su lado, el régimen de gradualidad pues nos daba un máximo de rebaja del 95%. El incentivo nos daba 90% y el de gradualidad nos daba un máximo de 95%. Con lo cual, había bastante espacio para que los infractores puedan acceder a rebajas en las multas. Sin embargo, con la emisión de las modificaciones a la norma aduanera, se eliminó el régimen de incentivos y lo que ha quedado más bien es con la emisión de la nueva tabla de sanciones, algunos rangos de gradualidad que vamos a ver ahora.
¿Qué pasa entonces con este régimen de gradualidad que está en una norma aparte, porque está en una resolución de SUNAT? Este régimen de gradualidad tiene una peculiaridad. Se que está vigente, porque lo está, no ha sido derogado, ni abrogado, ni ha salido una norma que lo reemplace. Sin embargo, al interior de este régimen de gradualidad solo hay unas tablas de sanciones anteriores, porque incluso la que estuvo vigente hasta el 2019 estaba cubierta por este régimen de gradualidad. Y retrocedía hasta las infracciones que estaban contempladas en la Ley General de Aduanas anteriores, incluso hasta el 809, el TUO que tuvimos en el medio. Cada una de estas infracciones, en mérito a las tablas que correspondían, estaban cubiertas o están cubiertas por el régimen de gradualidad. Entonces, hoy sí podemos decir que existe un régimen de gradualidad vigente en base a esta resolución, pero que aplica a infracciones que fueron cometidas en el pasado hasta el 31 de diciembre del 2019. Todas aquellas tablas ya derogadas. Es decir, si eventualmente identificamos una infracción que hemos cometido en octubre del 2019, siempre y cuando esté cubierta en la tabla de sanciones y cumpla con los requisitos, pues sí podríamos hoy acogernos a este régimen de gradualidad. Y dependiendo del tramo en el que nos encontremos, eventualmente podríamos hoy acceder al 95% de la rebaja. Este régimen de gradualidad, más bien, para las infracciones que se cometan a partir, o que se han cometido a partir del 1 de enero de este año, en mérito a la nueva tabla de infracciones, tienen una dinámica diferente. Sin embargo, no podemos dejar de lado que a pesar de que nuestra norma aduanera, la Ley General de Aduanas, no ha incluido, digamos, de manera textual los requisitos para acogerse a la gradualidad, sí están implícitos y sí vienen además de requisitos que también estuvieron establecidos para el régimen de incentivos y el régimen de gradualidad. En el caso del régimen de incentivos, los requisitos estuvieron también en la Ley General de Aduanas, y en el régimen de gradualidad los requisitos están en la propia resolución que estableció el régimen de gradualidad anterior. Siempre están abocados a dos elementos esenciales: el que se haga el pago de la multa que corresponda a esa infracción con la rebaja aplicable, y que además en paralelo se subsane, siempre pensando en hechos que son subsanables o que podrían más bien el infractor corregir esa situación. Sin embargo, la tabla de sanciones que tenemos hoy no ha puesto parámetros en particular llamados gradualidad, pero que podemos notar que ha establecido una serie de tramos o de rangos bien cortos, pero que sí son notorios al momento de identificar los supuestos infraccionales. Porque si ustedes pueden ver en este ejemplo que les he traído, nos habla de no transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para la regularización del régimen aduanero en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos para la administración. El N20 y el N21 son igualitos hasta ahí. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia se encuentra en que el N21 tiene una multa de 10% de la UIT versus la N20 que tiene el 20% de la UIT. Aquí tenemos una gradualidad implícita del 50% de rebaja, con el condicionante de que aplicará el 10% de la OIT cuando se haya subsanado. Ven que nuevamente nos mantiene el requisito dentro del tipo infraccional, dentro del supuesto, cuando se haya subsanado antes de cualquier requerimiento de notificación de la administración.
que de hecho era una de los tramos que estaba siempre en las gradualidades y en los incentivos. El primer tramo donde se obtenía el mayor porcentaje de rebaja, el 95 en el régimen de gradualidad todavía para las infracciones del año pasado, sí pedía el condicionante de que la administración aduanera no haya advertido aún que se ha cometido la infracción o no haya notificado al respecto. Y en ese caso, pues en realidad estamos bajando de un 95, que era la rebaja máxima, a supuestos de un 40% y de un 50% y en algunos casos un poco más de 60% de rebaja. Entonces, el tipo infraccional, es decir, el supuesto dentro de la tabla misma, está estableciendo una suerte de gradualidad al momento de identificar la cuantía en la multa en tramos distintos. Y no ha cambiado la gravedad de la infracción, más sí el monto de la cuantía de esa sanción de multa. Ocurre igual cuando estamos hablando de la que hemos visto hace un ratito, era un ejemplo de infracciones respecto de los operadores de comercio exterior. Esta de aquí es respecto de los operadores intervinientes y ha establecido también tramos, y aquí ustedes pueden ver también que tiene un diferencial respecto de la cuantía de la sanción y nos pide igualmente el requisito de subsanación que se haga antes de cualquier requerimiento o que la administración lo advierta. En estos casos estamos ante el mismo supuesto, no proporcionar o no transmitir la información del manifiesto de carga de ingreso, de los documentos vinculados o del manifiesto de carga desconsolidado en la forma y plazos establecidos. Y en este espacio, pues siempre nos lleva la infracción a identificar si se ha subsanado de manera voluntaria, lo que normalmente llamamos un acogimiento voluntario a pagar la multa correspondiente a esa infracción, pues lo que nos está indicando es siempre que se ha detectado y que subsanemos esa situación antes de que la propia administración lo advierta o nos notifique. Y nuevamente podemos ver que la gravedad en cuanto a la infracción no cambia, más sí el monto de la cuantía, donde en un caso es media UIT y haciendo el acogimiento voluntario al pago de la sanción, solamente habría que pagar el 10% de la sanción. Y entonces esto ha generado claramente una incertidumbre en los operadores, porque ha quedado de por medio aquella necesidad o aquel espacio en el que si la administración no lo advertía, pues teníamos un régimen de gradualidad que nos daba una rebaja bastante significativa y que más allá de subsanar la situación, pues podía bien accederse a una sanción reducida, con lo cual el impacto económico era bastante menor. Pero en base a estas nuevas consideraciones y que a pesar, digamos, de que no existe un pronunciamiento formal directo de la administración aduanera en el que indique que no va a salir un régimen de gradualidad distinto, pues al momento de revisar las tablas sí podemos notar que en mérito a esta facultad discrecional de establecer gradualidades en las sanciones, ya la propia tabla de las nuevas sanciones aplicable a partir del 1 de enero de este año, pues lleva en curso, si bien no tiene varios tramos, digamos, de porcentajes, que era lo que veníamos acostumbrados a aplicar, que por lo menos teníamos 4 o 5 tramos de rebajas en cuanto a porcentaje y que iban de manera significativa del 95%. Hoy tenemos tramos bastante más cortos,
porque para cada tipo infraccional solamente se han establecido 2 tramos, para cada supuesto solo hay 2 tramos, y dependiendo de los casos pueden haber rebajas de un monto significativo. Sin embargo, no llegan a ser las rebajas en los porcentajes del 90 o 95% que teníamos anteriormente, ¿no? Y eso era desde el espacio, digamos, de la información técnica que hoy tenemos, de las normas que están vigentes, y que todavía es cierto que muchísimos importadores y operadores de comercio exterior, exportadores o beneficiarios de regímenes aduaneros, pues tienen aún la inquietud de si va a salir o si la aduana va a emitir una resolución que permita verse además beneficiados por reducciones mayores, llevándonos a los mismos niveles del régimen de gradualidad que existía, que era del 95%. Ok, entonces... Claudia, se me fue la voz. ¿quieres que ¿Está te lea bien? las preguntas en orden o prefieres leerlas, las puedes mirar o Sí, prefieres sí que te las las veo. vaya? No les interrumpo la pantalla, ¿no? Porque sí las estoy viendo. Ya, ok, no, está perfecto. Ya, buenísimo. A ver, entonces voy a retroceder un poco al inicio y de pronto eso nos va a permitir conversar un poquito más. Ok, la primera pregunta teníamos, a propósito de la destinación obligatoria al despacho urgente, el artículo 62A de la Ley General de Aduanas, inciso C, habla sobre otros según el criterio de la aduana. ¿Sabemos qué criterio tomará la aduana? Respecto de los despachos urgentes, sí tenemos tanto los envíos de urgencia como los envíos de socorro. Y si estuviésemos hablando de un envío de urgencia, en efecto hay un criterio que tiene que ver con que la aduana evalúa si da o no la posibilidad de despacho urgente, ¿no? Cuando estamos frente a órganos, de temas de trasplante, o cuando estamos frente a envíos de socorro que tienen que ver con elementos para subsistir o socorrer a una población por un terremoto, y eso queda bastante claro. No hay una disposición o una instrucción de cuáles deberían ser los criterios que tome la aduana para permitir acogerse a un despacho urgente. Y ahí tener cuidado que para poderle dar todos los elementos a la aduana, para que tome esa decisión de darnos el despacho urgente, hay que contar con toda la información o toda la documentación del caso, ¿no? Estamos ante una pandemia. Sí, en efecto hay algunos productos que probablemente la administración aduanera ha tomado algunos criterios y ha considerado que no son indispensables, que no deberían acogerse al despacho urgente y que deberían pasar a la cola de los despachos, porque también hemos tenido una suerte de cola propiciada por las dificultades de la movilización y también propiciada por algunos inconvenientes a nivel de terceros, de cambios de rutas de las navieras, lo cual hacía que el puerto también funcione de manera muy peculiar. Entonces, aquí tener esas previsiones, no ha habido criterio. No hay un listado de nuevos productos que la aduana haya dicho, estos también van a permitirse despacho urgente, pero sí en la medida en que se puedan sustentar la necesidad de que no puede esperar a la cola que tenemos de los despachos para acceder al levante, sí podría eventualmente la administración darnos el despacho urgente. Y bueno, mantener muy cercano seguimiento a nuestras obligaciones de regularización de ese régimen, ¿sí? De esta modalidad de despacho que sí nos obliga a regularizar con información luego de que hemos obtenido el levante. Ok, tenemos una pregunta sobre la sanción de no someter a despacho anticipado
para aquellos embarques que llegaron antes del 1 de julio. Si solicitó el despacho como diferido desde el 1 de julio en adelante. Ok, es justamente un periodo difícil, porque el 30 de junio ya terminó la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional. Y bueno, si teníamos alguna posibilidad de que llegue o no llegue la carga, o alguna indefinición que nos frenaba para poder hacer la declaración vía despacho anticipado, pues ya a partir del 1 de julio, y lamentablemente es un tema más objetivo que subjetivo respecto a si estábamos o no en condiciones de hacer nuestro despacho anticipado, pues la norma ha quedado con la sanción ya a partir del 1 de julio. ¿Eso qué implica? Que si no he enumerado una carga que no ha llegado aún, y la carga va a llegar después del 1 de julio, habría algún espacio todavía de poder acceder a despacho anticipado. Pero si no he enumerado el 1 de julio y la carga llegó, lamentablemente ya estamos ante una situación de infracción que no encaja dentro de la discrecionalidad y que probablemente va a seguir con la lucha de todos los importadores y operadores de no estar de acuerdo ante el despacho anticipado. Claramente va a ser muy, muy difícil cambiar nuevamente esto, que nuevamente la aduana dé una facultad discrecional para no aplicar la sanción de no acogerse al despacho anticipado, porque dio la marcha blanca el 1 de enero y el 30 de marzo, perdón, y luego ha empalmado con el 12 de marzo al 30 de junio, y entonces ya desde, digamos, una perspectiva de cómo ha ido la administración buscando que el despacho anticipado sea obligatorio y que se ha valido de una serie de herramientas como esta, de sancionar a aquellos que no se acojan al despacho anticipado, y que de por medio hemos tenido el caso ante el Tribunal de Justicia andino respecto de esta obligación de no acoger, de no ser obligatorio, y que a pesar de haberse ganado en el Tribunal andino y que justamente estas disposiciones cuando salieron en la Ley General de Aduanas contravenían las disposiciones comunitarias, pues en el interín las disposiciones comunitarias cambiaron y hoy ya esto está alineado y la obligación de mantener, de declararse en despacho anticipado también está cubierto en la normativa de Comunidad Andina, con lo cual muy, muy complejo de que podamos ganar esa batalla de que no sea obligatorio o que aún no se imponga sanciones. Lo veo bien complicado. Luego nos preguntan, muchos exportadores, a fin de mantener en reserva la información de sus clientes en el exterior, esto es por temas comerciales claramente, solicitan a su operador logístico que realice la transmisión a la aduana peruana indicando tu order en la casilla consigní y notify. Con estas modificaciones en la tabla de sanciones se puede continuar con las transmisiones de aduana peruana con tu order o habrá sanción. En efecto, los temas de indicar quién es el consignatario y quién es el destinatario de la carga ya han quedado como infracción en la nueva tabla y tienen que ver con una infracción que incurre el transportista y esta ha sido una lucha también de todos los transportistas respecto de todo este detalle de información, inclusive recuerden que para los transportistas también se debe indicar el documento, es decir, el RUC, el documento de identidad del consignatario. Y estas situaciones sí han sido incluidas dentro de las obligaciones que tienen los transportistas y sí están también sancionadas con multa. Y entonces aquí hay que tener cuidado porque finalmente estas sanciones por no transmitir esta información que va a incurrir el transportista va a afectar su calificación como operador de comercio exterior, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado. Sí, es cierto
que hay un espacio por temas comerciales que se queda abierto en caso esa información pues, pueda ser revelada. Tengan también en cuenta, y esto no ha cambiado todavía, no sabemos si va a cambiar el modo en que la información de la página web muestra cuando uno consulta. Lo que sí es cierto es que puede haber algún tipo de filtración de la información al interior de los trabajadores, de aquellos que van a estar en manejo de la información de sus consignatarios o de sus clientes en particular, ¿no? No estamos libres de que esa información finalmente pueda caer en otras manos, aun cuando es confidencial. Luego nos preguntan, en un despacho anticipado se pagan los impuestos totales por 10 bultos, sin embargo solo llegan 8, no pudiendo despachar los 2 bultos faltantes con despacho anticipado. ¿Se aplicaría la multa al importador? No queda claro si en efecto va o no a llegar, porque simplemente nos dicen que no los pudieron despachar. ¿Qué veo detrás de esta operación? Si eventualmente van a llegar esos 2 bultos, entiendo que por eso está pensando en que esos 2 bultos no van a ser despacho anticipado. Hay que tener en cuenta que también existe la posibilidad de mantener bultos vigentes, es decir, que por esos 2 bultos que ya declaré y pagué y que van a llegar luego, podría mantener bultos vigentes y las obligaciones se mantienen, es decir, cumplida la obligación del despacho anticipado bajo la declaración inicial. Con lo cual, lo único que va a ocurrir es que a la llegada ya de los 2 bultos se regularicen esos bultos vigentes y la administración haga la verificación de la llegada de los 2 bultos adicionales. Otra pregunta tenemos, se ha emitido nota de crédito de enero del 2020, posterior al recupero del drawback, noviembre del 2019, deseo hacer la devolución del drawback, entiendo, pero el agente dice que debo pagar multa por rectificar el valor FOB de la DAM. ¿Es correcto? ¿Puedo cogerme el N21? Se nos están cruzando las cosas. Si el drawback lo obtuvieron en noviembre del 2019, entiendo que estamos hablando de una declaración de exportación del 2019, con lo cual en ese momento estaba vigente la anterior tabla de sanciones, no la nueva. Bajo ese espacio sí conozco de criterios distintos sobre el error en el valor declarado en la exportación. Porque en la anterior tabla, el tipo infraccional que correspondía al error en el valor, de manera, digamos, común o por costumbre, se aplicaba solo a importaciones. Sin embargo, si lo leemos abstrayéndonos en el tipo infraccional, en efecto, podría interpretarse que esa infracción bien aplicada a exportaciones. Y si quisiéramos hacer un símil, también hay un informe de SUNAT de jurídica en el que comentan, si mal no recuerdo, que a pesar de ser hechos sobrevinientes a la declaración, deben ser tenidos en consideración para efectos de rectificar, y que incluso bajo ese supuesto la incorrecta declaración se ha incurrido, es decir, si hay infracción a pesar de que sean hechos subsecuentes. Bajo esa premisa, si estamos hablando de una exportación del 2019, no podríamos estar hablando de la N21, sino más bien de los tipos infraccionales de la tabla anterior. Y sí, yo me atrevería a pensar que en efecto la aduana va a buscar que haya algún pago por error en el valor, que en la anterior tabla era el 10% de la UIT, para rectificar ese valor. El hacer la devolución de manera independiente, la devolución del drawback indebido y el pago de la multa por haberse acogido indebidamente a esa porción de drawback, hoy
por cómo se está aplicando el nuevo procedimiento de exportación, me parece complicado que vaya a correr cuerdas separadas. Es posible que en efecto vaya a haber un requerimiento de la administración de que se pague la multa por el incorrecto valor en la exportación y que pida que sea rectificado previo a hacer la devolución. Lo cierto es que en el procedimiento de droga pues no hay un indicador o un elemento claro, diferenciador más allá de la práctica de los funcionarios en que les permita recibir la devolución de lo indebido y pagar la multa de lo indebido sin haber hecho la rectificación de la exportación. A ver, otra pregunta tenemos. Si según la tabla se me sanciona por un tipo de infracción y se me emite liquidación de cobranza, de la cual apelo hasta el final, pero llega un momento en el que llega cobranza coactiva con una cantidad de interés muy altos, ¿hay alguna posibilidad de bajar el interés y la deuda en sí? Lamentablemente ahí no hay posibilidades ya de reducción. El único espacio que ha establecido las anteriores posibilidades de gradualidad, incentivos y el régimen de gradualidad de la resolución, no permitían, el régimen de incentivos no permitía que el hecho infractor o el supuesto de fondo sea cuestionado, porque incluso el hecho de ir a una reclamación hacía que se pierda cualquier posibilidad de acceder a rebajas. Bueno, hoy no aplica ya el régimen de incentivos. ¿Podríamos explorar el régimen de gradualidad? Sí, porque probablemente estemos hablando de un caso antiguo que tendría una sanción ya incluida en la tabla. Habría que ver si está en la tabla de la resolución del régimen de gradualidad aduanero. Pero si ya pasó a apelación, tampoco. En el régimen de gradualidad establece ahí unos parámetros y nos pide que sea antes de que pase a evaluación, a apelación. Y posibilidades de reducir, de bajar el interés, no hay ninguna norma que nos permita bajar el interés. Lo que sí ha pasado es que justamente a raíz del tema de la pandemia, ha habido un tramo a partir del 1 de abril de este año que ha bajado la tasa de interés moratorio. La TIM bajó de 0.6 en dólares a 0.5 y de 1.2 en soles a 1.1. Entonces ha bajado un tramito, pero más reducción ya no va a haber. Y tener en cuenta que una vez que pasó la etapa de apelación y ha salido la resolución del Tribunal Fiscal desfavorable, definitivamente va a haber una cobranza coactiva porque la deuda se vuelve exigible. Si eventualmente quisieran pasar al Poder Judicial, esa deuda se tiene que pagar sí o sí. Hoy es muy complejo obtener una medida cautelar para no hacer el pago. Ahí lamentablemente más espacio para bajar, para reducir ese pago no lo hay, salvo que exploren más bien la posibilidad de hacer un fraccionamiento, de pedirle un fraccionamiento a la aduana. Luego nos preguntan cuándo nos tenemos que dar por notificados para no acceder a la gradualidad. Buena pregunta. La nueva tabla no establece ningún parámetro de si la notificación que recibimos de la administración aduanera dice ya he identificado que has cometido esa infracción, o cualquier tipo de documento que sea, por ejemplo, una resolución ya de sanción, de determinación de infracción y aplicación de multa. No lo establece, es decir, puede ser cualquier tipo de notificación, incluso preguntándonos algo respecto de esa declaración. Y ahí va a haber que de pronto hacer ya consultas a Jurídica de SUNAT para que dé claridad en el tema, porque pareciera ser que cualquier acto de notificación, aun cuando sea pregunta inofensiva, que no tiene que ver con la infracción y que no dé visos de que la administración se ha dado cuenta de la infracción, eventualmente ya podría quitarnos el acceder a la sanción rebajada, que es la siguiente que aparece en las tablas, ¿no? Luego nos dice, ¿qué pasa con los despachos en los cuales parte de la mercadería es restringida? Ojo, solo parte, no en su totalidad. ¿Puedo numerar despacho diferido sin incurrir en infracción? ¿O de todas maneras estaría incurriendo en multa por no numerar despacho anticipado?
el despacho anticipado igual va a ser aplicable, sea restringida o no restringida, y la multa aplica indistintamente. El punto va a ser que probablemente la porción de mercancía que es restringida va a necesitar reconocimiento físico. Sin embargo, al ser una misma declaración, un mismo universo, van a tener el mismo tratamiento. Otra pregunta tenemos, ¿qué pasa si tengo una DAM de exportación que venció el plazo para regularizar hoy 7 de julio? En teoría no puedo aplicar la discrecionalidad que venció el 30 de junio. Pregunto, ¿puedo invocar la facultad discrecional la que se publicó el 17 de enero? En la facultad discrecional del 30 de abril al 31 no es sancionable. A ver, la facultad discrecional que salió en enero aplicaba para infracciones hasta el 30 de marzo, ¿sí? Entre el 30 de marzo en adelante ha coexistido desde el 12 de marzo la nueva facultad discrecional hasta el 30 de junio. Si el plazo para regularizar venció el 7 de julio, a pesar de que estamos hablando de una DAM numerada durante el plazo de discrecionalidad, la infracción se está cometiendo vencido el plazo para la discrecionalidad. Entonces, sí considero que aplicaría la multa, salvo que estemos en una de las jurisdicciones que ha ampliado desde el 1 de julio. Por las demás jurisdicciones, como son las de Callao, ya me parece que le van a estar aplicando la multa porque ya estamos fuera de los tramos, que es una de las condiciones para poder acceder. Luego nos pregunta si una vez está aplicando la suspensión del plazo del 16 de marzo hasta el 9 de junio. Hay despachos de exportación que a pesar de ello vencieron en junio dentro del periodo de discrecionalidad. Sin embargo, recién en julio regulariza. En efecto, y con esto me han hecho acordar, si estaba el plazo para regularizar dentro del tramo de suspensión, sí entiendo que para diversos actos administrativos, la administración, y especialmente ante una exportación, donde el procedimiento de exportación ya está iniciado, la administración aduanera ha dado la suspensión. Habría que hacer el cómputo de si a pesar de que se venció el plazo de junio y el tramo suspendido, todavía nos está dando algunos días para poder regularizar. No he visto ningún caso en el que se haya denegado la aplicación de la suspensión, así que yo les diría que sí, habría que pedir que se compute la suspensión del plazo para tener en cuenta el nuevo vencimiento para regularizar. Tengan mucho cuidado nada más que los plazos ahora son cortos, ¿no? La sanción para no someter a un despacho anticipado de 10% es necesario pagar antes de la numeración de la DAM diferida o después de dicha numeración. Al parecer el sistema no permite numerar una autoliquidación. Es correcto, el sistema no les va a permitir numerar una autoliquidación para hacer el pago de la multa si no lo podemos asociar a una declaración. Entiendo que operativamente debería coexistir al momento de numerar la declaración. Ahí podría acceder a la emisión de la liquidación. Y aquí, tener en cuenta que esta, la P44, en la tabla, no tiene gradualidad. El hecho de destinar, y déjenme que lo refresco, si mal no recuerdo, okay. Entonces, en la P44, no, en efecto. No está cubierta la P45 dentro de la discrecionalidad, pero sí la P44, que es no destinar la mercancía a la modalidad de despacho anticipado en los casos que sea obligatorio, salvo que resulte aplicable la P45, y la P45 es no destinar la mercancía a despacho anticipado cuando la multa se paga antes de cualquier requerimiento o notificación de la administración aduanera. Con lo cual sí nos está dando espacio para enumerar la declaración
y poder, en ese momento en que ya existe una DAM, operativamente asociar la liquidación de cobranza y poderla pagar, porque sí va a ser antes de que la administración haya detectado que incurrimos en la infracción de que no fuera despacho anticipado. Hasta ahora no he tenido noticias si el sistema de manera automática al numerar y cruzar con manifiesto y darse cuenta que ya hubo una fecha de término de descarga transmitida por el transportista, emita una notificación automática. Que eventualmente, y no es por darle ideas a la SUNAT, pero si esto fuese automatizado, pues, y de manera automática al numerar la DAM se emite una notificación al buzón SOL del operador, claramente no habría posibilidad de acceder a la gradualidad, que en este caso baja de el 20% de la UIT a 10% de la UIT. Tiene una gradualidad de 50%. Luego nos preguntan, escuché a varios expositores de la SUNAT que dicen que la nueva tabla de infracciones es más ventajosa que incentivos y gradualidad 2019. No la veo más ventajosa en cuanto a cuantía. Y claramente hay un espacio en el que no se han puesto tantos parámetros de requisitos, probablemente por ese lado, pero no en cuanto a la cuantía, porque sí en la nueva tabla se ha perdido este espacio de las rebajas de porcentajes importantes como el 90 y 95%, ¿no? Sin embargo, sí me parece, y eso es una opinión muy personal, sí me parece que lo que está detrás también de la tabla es que los usuarios pues no incurran tanto en estas infracciones, o que el monto de la cantidad también sirva como un elemento disuasor para que las compañías o los operadores intervinientes o los operadores de comercio exterior tengan más cuidado en la información que transmiten o en sus obligaciones aduaneras para no incurrir en las infracciones. Sumado a ello, que para los operadores de comercio exterior, pues hay un tema adicional de importancia, que es las categorías que van a tener durante los periodos de evaluación de los 3 años, y que eventualmente podría significar la no renovación de la autorización para operar. Luego nos preguntan ampliar sobre el régimen de exportación que vencía en periodo de discrecionalidad y que recién se regulariza en julio, ¿afecto o no a multa? Estará afecto si no se regulariza considerando desde la fecha de embarque, si esa fecha de embarque estuvo dentro del periodo de suspensión y todo el periodo de suspensión nos acoge, y que los días que todavía quedan por regularizar post suspensión aún vencido. Si ese es el caso, ya va a aplicar la multa. Durante el periodo de suspensión no aplicaría la multa, pero una vez que vence el periodo de suspensión, regresa al estado original los plazos, es decir, lo que faltaba. Si embarcamos, fecha de término de embarque, tenemos 30 días para regularizar, y al día 2 empezó la suspensión, pues tenemos 28 días desde que vence la suspensión para regularizar. Pero si cuando empezó la suspensión teníamos 2 días todavía pendientes de correr dentro de este plazo de 30, apenas venció la suspensión, solamente nos quedaban 2 días. Y si ya esos 2 días, pues ya, ahí sí ya estamos en infracción. Esas son todas las preguntas, Rocío. Sí, Claudia. Sí, creo que son todas las preguntas. La verdad es que han sido bastantes. Y hay una pregunta final que creo que con esa cerramos, respecto a las multas de exportación, lo que pasa, ¿lo puedes leer? Que se fue, la última. Claudia, estás sin micro.
Se apagó tu micro, se apagó tu micro. ¿Te apagó? Ya, ¿ahora sí me escucha? Ahora. Sí, creo que hemos acabado en un momento que pareciera que se está volviendo inestable mi señal de internet. A ver, en efecto, en el momento de la Marcha Blanca, que era hasta el 30 de marzo, en el interín salió la nueva facultad discrecional y también incluyó al despacho anticipado, a la infracción por no acogerse a despacho anticipado. Entonces, ahí sí es importante tener en cuenta que se han propuesto, pero por una o por otra, en efecto, si estaba dentro del tramo, que la infracción se ha incurrido dentro del tramo comprendido entre uno u otra, sí se podía pedir la aplicación de la discrecionalidad para no ser sancionado. ¿Sí? Y hay una última pregunta, con esta ya cerramos. Dice, yo ya podría acogerme a la gradualidad ante una sanción cometida hace 2 años. Si esa sanción está en la resolución del régimen de gradualidad que les comentaba, que tiene las tablas de sanciones anteriores, no la de hoy, en efecto, hoy nos podemos acoger a la gradualidad siempre que estemos dentro de alguno de los supuestos y que no haya pasado a contencioso, ¿no? En ese caso sí. Y con eso cerramos. Bueno, y te Muchas quiero gracias. hacer llegar un reconocimiento de nuestro presidente Juan Antonio Morales por la exposición, realmente súper metodológica. Y bueno, y agradecerte una vez más, Claudia, realmente muy interesante, creo que a todos nos ha servido mucho, ¿no? Y bueno, y esperamos contar pronto otra vez para... De hecho que la estamos grabando y para los que no pudieron estar presentes, vamos a tratar también de remitírsela porque aclara varios casos que creo que la gente tiene dudas. Entonces, les agradecemos a todos también por estar acá. Claudia, nuevamente, muchas gracias en nombre del Gremio de Comercio Exterior. Y bueno, y estamos en contacto también para cualquier consulta que ustedes tengan o un tema que también les interesaría que profundicemos, nos pueden hacer llegar esa propuesta con el fin de poder hacer un detalle de un otro nuevo webinar. Comentarles también que el día jueves próximo tenemos un webinar que es diferente, no es de temas aduaneros, pero sí es importante, que es el tema del nuevo Reactiva y el FAE, ¿no? Que es un tema de financiamiento para las empresas, sobre todo MIPES y pymes, ¿no? Y para las empresas que les interese, también les hemos hecho llegar el link para que se puedan inscribir. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches, gracias nuevamente Claudia, y les vamos a hacer ya la presentación también de Claudia. ¿Ok? Muchas gracias a todos.